Bueno, vamos a dar paso al segundo encuentro. Yo tengo aquí ante mí el programa, acá abajo, en mi escritorio. Y lo que voy a hacer es improvisar todos los encuentros que tengamos. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que hago en las clases, crecientemente, y esto también me permite tener un estilo de dirección de esta asignatura al cual van a estar atentos seguramente los colegas que me acompañan en el dictado. Quiero decir, voy a hacer referencias a temas que van a ver en mucha mayor profundidad con ellos, aunque algunos de ellos van a ser explicados por mí de una manera mucho más detallada también. Ahora se van a ir a dar cuenta. Lo que quedó del encuentro pasado, de hace unos minutos, era el tema, habíamos hecho un breve resumen, una aproximación muy gruesa a la revolución industrial, a una de las dos grandes patas de esta transformación, a las dos grandes bases de esta transformación que involucró todos los aspectos de la vida del ser humano sobre el planeta. Involucró una serie de cambios que ya fueron explicitados en el anterior video y que ustedes van a encontrar exhaustivamente referido en la bibliografía que tiene una densidad empírica interesante. Ahí después les voy a comentar seguramente sobre bibliografía y lo van a hacer también mis colegas. Pero lo que voy a hacer ahora es una introducción muy conceptual también, muy gruesa, muy improvisada y muy de articulación con respecto al otro tema que es la Revolución Francesa. Pero estos temas están relacionados porque los dos, tanto las transformaciones industriales que dan origen a una nueva sociedad, no de la noche a la mañana, sino progresivamente, también están acompañados, más o menos para la misma época, esto lo van a encontrar o lo van a refrescar en los conocimientos que ya estén buscando en lo previo ustedes, abarca también todos los aspectos de la vida del hombre, de una manera menos sustantiva, una manera menos, digamos, que tiene menos que ver con lo económico y con lo social, con el cotidiano de cada uno, que tiene que ver con novedades políticas muy importantes que también terminan afectando la vida del conjunto de los seres humanos. ¿Cuál es la principal novedad de la Revolución Francesa? Un tema que nosotros no estudiamos específicamente, pero que todos tenemos que tenerlo en cuenta porque aunque nuestro programa comienza a mediados del siglo XIX, estas transformaciones previas, esta puesta en funcionamiento del motor activo de la contemporaneidad ocurre unos cuantos años antes, ¿no? Fechado con precisión en 1789, que es una de las pocas fechas que podríamos tratar de recordar, no vamos a pedir tantas tampoco en este curso. ¿Qué es lo que ocurre en esta ocasión? En esta ocasión ocurre una transformación política, una ruptura política muy considerable. Una ruptura política que consistió, de acuerdo a la lectura que hacemos de la Revolución Francesa o que se ha hecho y que tiene mucho énfasis en nuestra didáctica y en la organización de nuestro programa, es el ascenso de una clase social, la burguesía, a una posición de dominio político. ¿Mm? Y este ascenso se da por la vía revolucionaria. Se da por la vía revolucionaria por una serie de factores que tienen que ver con que aparentemente estos sectores habían crecido en importancia económica y social lo suficiente como para no tolerar más un régimen político que era estricto, una sociedad que se organizaba de acuerdo a clases y un régimen de representación que excluía a las mayorías de la participación política. Es decir, más del 90% de los ciudadanos constituían el Estado llano, eh, un sector era el sector vinculado a la iglesia y, y un sector, por supuesto, minoritario, componía la nobleza. Entonces, nobleza, clero y tercer estado sesionaban por lugares separados. Cuando se produce una crisis fiscal en el Estado, una crisis de recursos, ocurre lo que suele ocurrir a menudo con las crisis fiscales. Los principales actores empiezan a mirar unos a otros para ver quién paga la cuenta. Eh,
cuando esto pasa, el tercer estado toma conciencia, el tercer estado que era la representación, digamos, no representada, el 90% de la población, que eran los que trabajaban, que eran los que invertían, que eran los que arriesgaban, que eran los burgueses, que eran los trabajadores, que eran los campesinos, toman conciencia, particularmente sus sectores más ilustrados, asociados seguramente a la burguesía, esa burguesía que había nacido en las ciudades y que había prosperado, toman conciencia de que lo eran casi todo y no eran casi nada, parafraseando a Lavoisier que van a encontrar por ahí citado en algún libro. Es un tipo que se preguntó, ¿qué es el tercer estado? Todo, ¿qué es nada? ¿O qué debería ser todo? Más o menos, la cita más correcta es la última. Bueno, en ese contexto, la gran novedad, lo encuentran en los libros o lo saben, es que los estados que sesionaban por separado comienzan a sesionar en una sola asamblea y que esto es un hecho revolucionario porque se constituye un poder mayoritario desde otro lugar y se termina con la monarquía. Primero hay un proyecto de monarquía constitucional, pero finalmente se le corta la cabeza al rey, hay una guerra internacional contra Francia y todo lo demás. Bueno, todo esto que es la Revolución Francesa y que tiene muchas etapas y que ustedes las tienen que conocer más o menos, todo esto origina una gran novedad que es el lenguaje político de nuestro tiempo. Cuando se compone la Asamblea Nacional, los diputados que se sientan a la izquierda de la Asamblea pasan a ser los izquierdistas. Y de ahí hablamos de una izquierda. Y quienes se ocupan de la derecha, quienes son más conservadores, que ocasionalmente, que casualmente se sentaron a la derecha, pasan a ser los derechistas, por decirlo de alguna manera. Y todavía estamos hablando en ese lenguaje que algunos cuestionan, pero para nosotros, para nuestro lenguaje, todavía es operativo como clave de reconocimiento de la realidad, como una primera aproximación del reconocimiento de la realidad política en este caso. De manera que tenemos la gran novedad, que es la revolución industrial por un lado, y que origina un mundo de burgueses y de proletarios, o sea, una nueva división que ya no está basada de acuerdo a la ayuda de la Revolución Francesa, de acuerdo a la innovación de la Revolución Francesa que termina con los estamentos, ya no está basada en privilegios de nacimiento, porque el que era noble de nacimiento y moría noble, el que era del tercer estado, aunque se enriqueciera un poco, moría del tercer estado, y el que era cura, nacía cura y moría cura. Bueno, ahora va a haber una sociedad que no es de estamentos, sino va a ser una sociedad de clases, una sociedad que se basa no solo en el tener, sino en una lógica que es la lógica de la explotación y la lógica del esfuerzo, una lógica materialista de la cual se ha dado cuenta la historia. Me quedó corta la explicación, ahora en la próxima que va a ser la número 3 creo, voy a retomar esto y voy a tratar de colocarlo en el escenario que ustedes van a encontrar más referido en Aróstegui, que es una parte de la bibliografía que tienen que leer, sobre los fundamentos del mundo moderno.